El Día de las Velitas está estrechamente vinculado a la Virgen María. Se encienden estas luces el 8 de diciembre para traer a la memoria el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Según los católicos, María fue eximida del pecado original desde su concepción por favor divino. Vamos a analizar los orígenes de esta festividad. La devoción a la Virgen María es muy antigua. Las primeras comunidades cristianas y la Iglesia antigua fueron edificando ciertas estructuras narrativas alrededor de la Madre de Jesús. Estas narraciones se nutrieron de tradiciones orales que fueron recopilando los cristianos primitivos de toda la cuenca oriental del Mediterráneo. Poco a poco, las creencias en torno a la Madre de Jesús fueron adquiriendo fuerza de dogma y sostenidas con fervor en amplios sectores eclesiásticos. La cosmovisión católica hunde sus raíces en varios elementos de la tradición que vamos a entrar a revisar. Uno de los primeros textos que configuró el imaginario colectivo de gran parte de los creyentes alrededor de la Virgen María fue el Protoevangelio de Santiago, escrito hacia el año 150 de nuestra era. No es que este escrito haya sido redactado por Santiago, el hermano de Jesús, que fue asesinado hacia el año 62, sino que tomó el nombre de este apóstol, pues sencillamente para darle cierta validez. Este es un libro apócrifo. Los libros apócrifos no hacen parte del canon de la Sagrada Escritura, pues no se consideran revelados por Dios, pero servían a los primeros cristianos para llenar vacíos narrativos de acontecimientos que orbitaban alrededor de la infancia de María o de Jesús, la vida de los apóstoles y cosas por ese estilo. Como no se sabía mayor cosa de estos eventos, comenzaron a surgir relatos fantásticos que entremezclaban realidad con ficción. En el Protoevangelio de Santiago se nos comunican los nombres de los padres de la Virgen María, Ana y Joaquín. De acuerdo con el texto, ellos eran personas ancianas, piadosas, temerosas de Dios y justas ante la ley. No habían podido tener hijos y añoraban poder cuidar una descendencia. Ana se comprometió a dedicar a su hijo al templo de Jerusalén para que allí sirviese al Señor. La sorpresa de Ana sería gigantesca, pues no tendría un hijo, sino una hija. Aún así, cumpliría su promesa de irla a presentar al templo de Jerusalén. Cuando María cumplió 3 años, sus padres la llevaron al templo para cumplir la promesa que habían hecho. Allí fue respetuosamente recibida y bendecida por los sacerdotes. En el templo, María permaneció como una paloma, siendo alimentada, y recibió sustento de la mano de un ángel. Al cumplir 12 años, los sacerdotes decidieron buscarle un protector. Zacarías, padre de Juan el Bautista, tras recibir la visión de un ángel, les indicó a los diferentes candidatos que estaban ahí para ver quién era el protector de María, que echaran suertes para que el Señor mostrara quién sería el encargado de María. Finalmente José fue elegido y la acogió bajo su cuidado. José era un hombre viudo de avanzada edad que ya tenía hijos de otro matrimonio. Durante un tiempo en que José estuvo ausente, María escuchó la voz de un ángel que le dijo: «El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, has hallado favor delante del Señor, y lograrás concebir por su palabra». José pensó que María había mantenido relaciones íntimas con un hombre, pero un ángel le reveló a José que el fruto del vientre de la mujer salvaría a todos del pecado. Los sacerdotes se enojaron con José debido a que consideraban que había profanado a María. María y José fueron puestos a prueba por los sacerdotes y demostraron decir la verdad. José llevó a María a una cueva para dar a luz y buscó a una partera hebrea que le ayudase a María. Sin embargo, el protoevangelio nos narra que una gran nube de luz
cubrió la cueva, cegó a todos, y el niño nació milagrosamente, sin que se relatase nada sobre los dolores de parto de su madre. Cuando la partera y José llegaron a la cueva, solo vieron la luz impenetrable, que poco a poco se fue diluyendo, y María ya estaba amamantando al niño. La partera se conmovió por este prodigio y creyó. Esa partera se dirigió al pueblo y le contó a una amiga suya, también partera, llamada Salomé, que una virgen había dado a luz a un niño. Salomé no creyó la historia. Introdujo su mano en el himen de María para ver si éste estaba intacto. Por su osadía, su mano se consumió por el fuego. Salomé se sintió avergonzada por su incredulidad y rogó al Señor por ayuda. Un ángel descendió y le dijo que tocase al niño para que su mano se restaurase. Ella entonces, al ser sanada por el niño, creyó firmemente que María era madre del Mesías. En este punto, el protoevangelio nos deja de contar sobre la Virgen María. Lo que nos muestran este tipo de estructuras narrativas es la gran estima que históricamente la Iglesia ha sentido por asuntos como la virginidad de María, que fue adoptando de manera progresiva un lugar preeminente en la edificación de los posteriores dogmas y creencias. Ahora bien, en los evangelios canónicos se mencionan a unos hermanos de Jesús, cosa que contravendría la virginidad perpetua de María. La identidad de estos hermanos es no menos que controversial, y en la iglesia primitiva pervivieron tres posturas. La primera, defendida por Hegesipo, Elvidio y Tertuliano, sugería que estos hermanos y hermanas eran hijos de José y María. La segunda hipótesis apareció en el ya visto protoevangelio de Santiago a mediados del siglo II y fue defendida por Epifanio en el siglo IV. Y esta sugiere que estos hermanos son fruto de un matrimonio anterior de José. La tercera hipótesis sugiere que los hermanos y hermanas de Jesús son de hecho primos y primas. Esta hipótesis fue defendida por Jerónimo en el siglo IV. Durante el siglo IV se extendió una leyenda que decía que María había hecho votos perpetuos de castidad, condición que José, en este orden de ideas, respetó. Esta fábula fue ampliamente extendida por todas las latitudes de la cristiandad. Quienes se encargaron de esparcirla fueron Gregorio Niceno en Oriente y San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio en Occidente. Esta construcción mítica tiene que leerse en su propio contexto. Durante esta época, con el cese de los martirios, se instaba a las personas a seguir un camino de santidad en el ascetismo. La virginidad era percibida como una virtud más que superlativa. Hombres y mujeres tomaron la iniciativa de seguir una vida vigilante en monasterios. Sin embargo, este relato tiene unas intenciones más bien moralizantes que históricas y dista mucho de las prácticas usuales de la época de María de Nazaret. Había padres de la iglesia que dan algunos testimonios de la alta estima que se tenía en tiempos primitivos alrededor de la figura de la Virgen María. Nos dice Graf, por ejemplo, Ignacio hace la extraña afirmación, este es Ignacio de Antioquía, de que tanto la virginidad de María como su parto fueron ocultos al príncipe de este mundo, es decir, al diablo, evidentemente para enfatizar que ella estaba completamente retirada de cualquier contacto con el demonio, quien nada sabía acerca de ella y del misterio que Dios estaba obrando en ella. A lo largo de la historia de la Iglesia surgieron más escritos que exhibían alto reconocimiento a la figura de la Virgen. Ireneo de León y Juan Crisóstomo expusieron que si por Eva la humanidad fue condenada, es decir, si por una mujer se construyó una vía para el pecado, a través de María nació el Salvador, nació Jesús, nació quien traería la gracia y la salvación para todos. Eva es retratada en la imaginería de los escritores eclesiásticos como el antitipo de María.
María obedeció a Dios y se sometió a su palabra. Eva no. Posteriormente ya surgieron reflexiones un poco más elaboradas, como la de la divina maternidad de María. La divina maternidad de María fue declarada dogma en el Concilio de Éfeso en el año 431. Quien tomó la batuta para la defensa de la divina maternidad de María, quien ayudó a que se le declarase como la Theotokos, la Madre de Dios, fue San Cirilo de Alejandría. Allí se proclamó a María como Theotokos, como Madre de Dios en este concilio, reafirmando la naturaleza divina de Cristo desde su encarnación. Siglos después, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus, definió el dogma de la Inmaculada Concepción, declarando que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada del pecado original por los méritos de Jesucristo. Ambos dogmas, tanto el de la maternidad divina como el de la Inmaculada Concepción, subrayan el papel singular de María en la salvación y también indican una santidad, es decir, una sujeción, una obediencia a Dios. Por eso es que el 8 de diciembre se conmemora este dogma con la manera en la cual nosotros encendemos nuestras velitas. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.